La luz del sol se derrama sobre la sabana africana al amanecer, proyectando tonos dorados sobre la hierba alta, mientras el viento susurra y los pájaros cantan suavemente. En Leonés Trono de Poder, Régimen de la Reina, documental sobre animales salvajes. Una leona se yergue orgullosa sobre una colina, con su penetrante mirada fija en un antílope lejano. Su poderoso rugido resuena en la llanura sin límites. El amanecer agita la sabana africana, entra en su reino, donde reina la leona. No solo con su fuerza bruta, sino también con un corazón inquebrantable. Cada día desafía a la supervivencia. Revelando por qué es el verdadero espíritu de la naturaleza. En la sabana africana, donde los animales salvajes campan a sus anchas, la leona brilla como depredadora maestra de la naturaleza. Oculta entre la hierba alta, sus ojos ámbar rastrean a un joven antílope que pasta desprevenido. Sus orejas se agitan, percibiendo cada susurro. Su respiración firme y concentrada. Espera, cronometrando cada latido. Entonces, como una tormenta desatada, se lanza hacia adelante, golpeando con sus garras con precisión quirúrgica. El polvo se arremolina cuando el depredador reclama la victoria. Como testimonio de su poder, esta cruda habilidad cautiva. Revelando cómo la fuerza y el instinto determinan la supervivencia en la naturaleza. La caza del antílope afila el arte del león. Pero la supervivencia exige algo más que destreza en solitario. La leona prospera dentro de su manada, una familia unida por la confianza. ¿Qué la eleva a la realeza? En este documental sobre animales salvajes, se avecina un desafío mayor. Que no solo pone a prueba la fuerza, sino también la unidad. Imagínese una presa mucho más poderosa, que requiere una estrategia perfeccionada durante generaciones. Los científicos observan que las leonas practican la caza cooperativa para enfrentarse a presas mayores. Lo que aumenta el porcentaje de éxito en un 20%. La curiosidad se dispara. ¿Qué hace falta para conquistar a este titán? La leona da un paso al frente.
dispuesta a guiar a sus hermanas en una cacería que definirá su legado. Bajo un sol abrasador, la manada ataca a un búfalo. Una bestia de casi 2.000 libras. La leona líder salta hacia adelante, aterrizando hábilmente sobre su lomo. Con sus garras agarrando firmemente mientras se tambalea. Sus hermanas se unen a ella, moviéndose en perfecta sincronía y clavando sus dientes con gran precisión. Investigadores estadounidenses del Proyecto León de Yellowstone descubrieron que las leonas se coordinan mediante sutiles señales vocales. Lo que garantiza la eficacia de la caza. Los estudios demuestran que el trabajo en equipo reduce el derroche de energía. Guían al búfalo suavemente. Su caída marca el triunfo. Sus rugidos resuenan, despertando el orgullo de su unión sin fisuras. Una fuerza que da forma al equilibrio de la sabana. Las cacerías de antílopes perfeccionan la precisión, pero las conquistas de búfalos demuestran el dominio. Cada leona teje su papel, y su unidad es el pulso que impulsa el éxito. Las investigaciones revelan que las manadas triunfan en el 30% de las cacerías en grupo. Frente al 10% en solitario. Esta fuerza nos inspira para afrontar juntos los retos. Y el león macho. Probablemente esté descansando bajo un árbol, tomando el sol y dejando que la reina le robe el protagonismo con un guiño. En la naturaleza, la leona manda, es cazadora, líder y maestra. Su historia nos anima a combinar el valor y el trabajo en equipo. Para forjar nuestros propios triunfos bajo el inmenso cielo de la vida. Entre los animales salvajes, la leona es más que una cazadora, es una madre devota que antepone sus cachorros a todo. Tras una agotadora cacería, los guía hasta los restos de su presa y los observa con ternura mientras se alimentan. Un cachorro, ansioso pero torpe, se cae mientras roe y se revuelca en la hierba con una caída juguetona.
Su mirada firme comparte cada preciado bocado con sus animales salvajes. Este momento de tranquilidad revela su verdad, su fuerza no reside solo en conquistar presas, sino en alimentar la vida, un vínculo desinteresado que une a su familia en el abrazo perdurable del amor. En este documental sobre animales salvajes, la maternidad revela sus pruebas. En una guarida a la sombra, la leona descansa. Con sus dulces ojos vigilando a los cachorros recién nacidos. Frágiles entre los animales salvajes. El viento zumba entre las rocas, una calma fugaz. El peligro acecha a un león macho travieso, invade la guarida, observando a sus crías. Ella se levanta, feroz guerrera, y su rugido rompe el silencio. Embistiendo con fuerza inquebrantable, ahuyenta la amenaza. Un cachorro tropieza en la refriega, pero se levanta ileso. Lame el polvo de su pelaje. Su tacto es un voto de seguridad, demostrando que su corazón alimenta sus batallas más feroces. El tropiezo de su cachorro le llega al corazón. Pero la leona lo levanta con un cuidado inquebrantable, enseñándole a resistir a través del amor. Los científicos señalan que las leonas pasan años criando a sus cachorros y que solo la mitad de ellos llegan a adultos, por lo que cada vínculo es sagrado. En este documental sobre animales salvajes, la leona es a la vez escudo y guía, forjando la fortaleza de sus crías. Su sacrificio refleja la lección de la naturaleza. El verdadero poder nace de la devoción. Bajo un cielo inmenso, guía a sus cachorros por la sabana. Con pasos audaces pero seguros. Su valor inspira, demostrando que el amor feroz y tierno puede vencer cualquier amenaza, forjando vidas contra todo pronóstico. Ese torpe cachorro que da volteretas con una sonrisa digna de una sonrisa. Alegra incluso los días más duros de la naturaleza. La vida de la leona demuestra resistencia, cuida, protege, nunca vacila. Su historia despierta la esperanza y nos anima a mantener cerca a nuestros seres queridos. Y a defenderlos con firmeza.
Cuando la luz del sol baña la sabana, su silueta guía a sus cachorros, un faro de resistencia. Nos enseña a levantarnos después de cada caída, a saludar cada amanecer con el corazón. Su legado perdura. Una llamada a valorar y salvaguardar lo que más importa. Forjando vínculos que prosperan, sin importar los retos que nos aguardan. La leona es el latido de la sabana. La guardiana de su ritmo teje el equilibrio entre los animales salvajes, asegurándose de que los antílopes pasten y la hierba prospere. Como el pulso constante de la naturaleza. Su presencia mantiene unido el ecosistema. Una delicada danza de la vida bajo el vasto cielo africano. Pero su trono tiembla. Solo quedan 20.000 leones en libertad. Menos que asientos en un estadio estadounidense normal. La caza furtiva y la reducción de los hábitats amenazan su reinado. En este documental sobre animales salvajes, nos enfrentamos a una cruda realidad. El alma de la sabana corre el riesgo de desvanecerse a medida que avanza la presión humana. La esperanza perdura a través de la acción. En Estados Unidos, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre colabora con reservas africanas utilizando collares de rastreo para vigilar a los leones. Los voluntarios limpian escombros y protegen hábitats vitales. Estos esfuerzos, basados en la ciencia, han salvado cientos de especies. Y ahora alimentan la lucha por preservar el legado de la leona. Su silueta se alza audaz sobre un atardecer carmesí, con el viento agitando su pelaje. Símbolo de resistencia. La leona nos recuerda que el equilibrio de la naturaleza depende de nuestras decisiones. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EEU demuestra que el progreso es posible, pero empieza por nosotros. Apoyando la conservación,
nos aseguramos de que su rugido resuene durante generaciones. Una llamada a valorar y proteger lo salvaje. Mientras guía a sus cachorros por la sabana, la leona encarna el deber. Su lucha es la nuestra, salvaguardar la naturaleza para el mañana. Te unirás a la causa, desde América hasta África, para mantener vivo su reino. Comparte tus ideas para salvar su hogar. Su fuerza nos inspira a actuar, asegurando que el latido de la sabana perdure bajo cada crepúsculo resplandeciente. Bienvenido a Zambia, una joya del sur de África, donde 290.000 kilómetros cuadrados de naturaleza salvaje rebosan de animales. Hogar de 242 especies de mamíferos y 757 de aves. Esta tierra se extiende desde la meseta Muchinga, de 1.500 metros de altitud, hasta el caudaloso río Zambeze. Su clima subtropical se caracteriza por estaciones secas de más de 29 y meses lluviosos que tiñen de verde la sabana. Zambia produce el 6% del cobre mundial, pero su verdadero tesoro es la naturaleza. Aquí, los leones reinan como reyes, pero se enfrentan a los implacables desafíos de las astutas hienas. Los veloces guepardos y los mortíferos cocodrilos del Nilo. Estas batallas no son solo por la presa, son por la supervivencia. En este documental sobre animales salvajes se adentra en el Parque Nacional de Kafue, en Zambia, una extensa zona salvaje de 8.600 kilómetros cuadrados, en la que los animales salvajes prosperan en un delicado equilibrio. Las praderas y los ríos de Kafue, que se extienden por el corazón de Zambia, bullen de vida gracias a su clima subtropical. Las estaciones secas superan los 38 Dishonor Springs, mientras que los meses lluviosos, de noviembre a abril, traen consigo una exuberante vegetación que alimenta a 3.500 especies vegetales. Entre los arquitectos del parque están las hienas, a menudo olvidadas pero vitales. Con una fuerza que muerde, las hienas reciclan nutrientes consumiendo, enriqueciendo el suelo de Kafue, sus manadas matriarcales. Dirigidas por hembras dominantes, recorren la sabana y sus gritos señalan un complejo orden social.
Las hienas no se limitan a hurgar en la basura, sino que controlan las poblaciones de presas y evitan que las praderas se sobrepastoreen. La manada Sabi, una familia de 6 leones, ancla el ecosistema de Kafue. Estos depredadores regulan a herbívoros como el búfalo, garantizando la supervivencia de las praderas. En Zambia, donde las minas de cobre producen el 6% del suministro mundial, el verdadero tesoro de Kafue es su armonía ecológica. Mientras los leones cazan, las hienas limpian los restos, evitando la propagación de enfermedades. Esta simbiosis es un diseño de la naturaleza, no un conflicto, pero la armonía se pone a prueba. La manada de Sabi mata a un búfalo y atrae a una manada de 30 hienas. Sus gritos penetran en el crepúsculo mientras cargan con ojos brillantes. Los leones rugen y forman un círculo defensivo. El macho arremete con sus garras, mientras las leonas protegen a sus cachorros. Una leona resulta herida, pero la manada se mantiene unida. Este enfrentamiento, en la seca sabana de Kafue, no es un mero conflicto, es el equilibrio de la naturaleza en acción. Las hienas provocan el caos, pero los leones restauran el orden, y su trabajo en equipo refleja la interconexión del ecosistema. La manada Sabi se impone, asegurando sus búfalos. Las hienas se retiran, con su papel de limpiadoras intacto, listas para reciclar lo que queda. El Parque Nacional de Kafue revela una profunda verdad cada especie, desde el león hasta la hiena carroñera. Es un hilo en el tapiz de la naturaleza, la biodiversidad de Zambia. Con 757 especies de aves y 490 de peces. Depende de este equilibrio. Sin embargo, las precipitaciones han disminuido un 20% en 50 años, amenazando los ríos y praderas de Kafue. Leones y hienas nos enseñan que la supervivencia depende de la cooperación, no de la competencia. Su papel garantiza la prosperidad de la sabana, una lección para la humanidad. Proteger la naturaleza salvaje de Zambia, donde abundan minerales como la esmeralda y el cobalto, significa preservar esta armonía. En la naturaleza, como en la vida, el equilibrio es poder. Pero otra especie, veloz y solitaria, desempeña su papel en este intrincado sistema. Enclavado en el corazón oriental de Zambia, el Valle del Luangwa, una cuna de biodiversidad de 4.000 millas cuadradas, palpita con una energía indómita. En este documental sobre animales salvajes, descubrimos sus secretos ecológicos. El Valle del Luangwa,
de clima subtropical. Soporta condiciones extremas, temporadas secas que alcanzan los 38 °C y temporadas húmedas en las que llueve a cántaros. Hogar de 60.000 elefantes y 400 especies de aves. Sus praderas alimentan a 20 variedades de antílopes. En el corazón de este ecosistema se encuentra el guepardo, el velocista de la naturaleza, que da forma a este equilibrio. Su objetivo son las presas más pequeñas. Como el impala, evitando el sobrepastoreo, sus cacerías solitarias, guiadas por su aguda vista a través de los escarpes. De 9 metros de altura del Luangwa, garantizan la pervivencia de la delicada red alimentaria del valle. La manada Sabi, un poderoso grupo de leones, también merodea por estas llanuras. Estos depredadores regulan a los herbívoros más grandes, como las cebras, preservando los bosques de acacias del valle. En Zambia, donde brillan los yacimientos de oro, la verdadera riqueza del Luangwa reside en su biodiversidad intacta. Leones y guepardos, aunque competidores, han evolucionado codo con codo, complementándose mutuamente para reforzar el equilibrio de la naturaleza. Los leones se enfrentan a presas más grandes. Los guepardos se centran en las más ágiles, reduciendo la presión sobre las praderas. Sin embargo, la supervivencia pone a prueba la adaptabilidad. Sara, una guepardo solitaria, abate un impala de 45 kilos, pero su éxito es efímero. Un león de Sabi que ve a la presa desde lejos. Carga a la velocidad del rayo, con sus garras centelleando en la luz mortecina. Sara sale disparada y abandona a su presa, ya que su velocidad es un aliado crucial. Los leones se llevan al impala y sus rugidos resuenan en el crepúsculo del Luangwa. Este encuentro, en un valle donde prosperan 15 manadas de hipopótamos, no es solo rivalidad, es el equilibrio de la naturaleza. Los guepardos se adaptan cazando al amanecer, evitando a los leones. Mientras estos refuerzan el equilibrio territorial, sus papeles entrelazados. Sara escapa. Su agilidad asegura otra cacería. La manada Sabi se alimenta, con su dominio intacto. En Luangwa, donde la caza furtiva ha reducido el número de antílopes en un 30%,
Desde 1970, este momento subraya el poder de la adaptación. Los guepardos y los leones nos enseñan que la flexibilidad, saber cuándo huir o luchar, mantiene la vida. La biodiversidad de Zambia depende de este equilibrio. Proteger el luangwa significa salvaguardar estas funciones contra la pérdida de hábitat. En la naturaleza, como en la vida, adaptarse a los retos aumenta la resiliencia. Los animales salvajes del valle nos lo recuerdan. La supervivencia exige cambios. Pero otra especie al acecho en las sombras del luangwa desempeña su propio papel vital. Manenenur. El río Zambeze de Zambia, que se extiende a lo largo de 1.600 millas. Es un salvavidas tanto para los animales salvajes como para las comunidades humanas. En este documental sobre animales salvajes, exploramos su latido ecológico. Durante la estación lluviosa, el río se hincha con 47 pulgadas de agua, transformando la tierra en un paraíso verde. El cocodrilo del Nilo, maestro del sigilo y la supervivencia. Reina en este reino. Al alimentarse de herbívoros débiles y peces, los cocodrilos regulan la población de especies acuáticas, garantizando que el río siga siendo un hábitat sano y próspero. Su capacidad para atacar desde las profundidades de los canales de 12 metros del Zambeze es un elemento clave para configurar la supervivencia del más fuerte. Esculpiendo una red alimentaria que mantiene en su sitio a todo el ecosistema. Pero la historia del río no acaba ahí. La manada Sabi también depende del Zambeze para sobrevivir. Estos depredadores ápice controlan el número de herbívoros, como el búfalo, preservando las praderas río arriba. El Zambeze, con sus minas esmeralda que brillan al sol, alberga una gran biodiversidad que se extiende mucho más allá de su brillante superficie. Leones y cocodrilos, aunque rivales ocasionales, estabilizan el ecosistema. Los leones eliminan las presas terrestres y los cocodrilos la carroña acuática, reduciendo así las enfermedades. Pero el equilibrio exige sacrificios. Mientras la manada de Sabi bebe en un recodo del Zambeze, un cocodrilo del Nilo de 4 o 5 metros tiende una emboscada a un cachorro de león y sus mandíbulas se cierran de golpe.
El agua entra en erupción cuando el león macho ruge y se lanza junto con las leones, arriesgando sus vidas para liberar al cachorro. El cocodrilo se agita, agitando su cola. Pero la unidad de la manada prevalece. Este choque subraya sus papeles. Los leones protegen el equilibrio terrestre. Los cocodrilos, la armonía acuática, y su interacción teje el intrincado tapiz de la naturaleza. La naturaleza salvaje de Zambia es una sinfonía viva donde cada criatura interpreta su papel en la gran y compleja melodía de la naturaleza. En este documental sobre la vida salvaje, viajamos por Kafue, Luangwa y el Zambeze, donde animales salvajes como leones, hienas, guepardos y cocodrilos del Nilo dan forma a los ecosistemas. Los leones regulan las poblaciones de herbívoros y garantizan la salud de las praderas. Las hienas, recicladoras de la naturaleza, velan porque nada se desperdicie. Los guepardos, maestros de la velocidad, mantienen a raya a las presas más pequeñas. Mientras que los cocodrilos, guardianes silenciosos del río, limpian las aguas y controlan el flujo de la vida en ellas. En el reino de los perros salvajes africanos, se está produciendo una notable transformación gracias a la unidad. Estos animales salvajes se están convirtiendo en auténticos supervivientes. En este documental sobre animales salvajes, descubrimos su arma secreta, un lenguaje muy desarrollado y una cultura de manada insuperable. En las profundidades de la sabana africana, los perros salvajes africanos no solo cazan, sino que también se comunican con una complejidad asombrosa. Un estudio realizado por la Universidad de Wisconsin-Madison en 2023 demuestra que utilizan más de 20 vocalizaciones distintas. Ladridos, quejidos y chirridos, que forman un lenguaje comparable al de las ballenas. Estos animales salvajes coordinan su caza con precisión, señalando sus estrategias con ladridos agudos o retumbos graves. Su pelaje moteado, tan único como una huella dactilar, sirve de camuflaje y marcador de identidad para que ningún perro se pierda durante la caza. Esta sofisticada comunicación los convierte en mortíferos jugadores de equipo que superan incluso a las presas más rápidas.
Pero su ingenio va más allá del oído y la vista. Los perros salvajes africanos viven en manadas de 5 a 15 animales, lideradas por una pareja alfa. ¿Qué les caracteriza a una cultura del altruismo? Todos los miembros, desde los cazadores hasta los cuidadores, comparten la tarea de criar a los cachorros. Incluso regurgitan la comida de los jóvenes o débiles para que nadie se quede atrás. Este documental sobre la vida salvaje revela un sorprendente descubrimiento realizado por la Sociedad Zoológica de Londres en 2024. Los perros salvajes toman las decisiones de grupo de forma democrática. Antes de la caza, votan estornudando juntos. Un comportamiento que no se observa en otros depredadores. Imagina un equipo en el que cada voto cuenta, como un equipo campeón en los deportes estadounidenses. Esta cultura de manada refleja valores que apreciamos: lealtad, cooperación y resistencia. Pero es su unidad lo que hace que los perros salvajes africanos sean tan excepcionales. Cuando los vemos jugar, protegerse y planear, vemos algo más que supervivencia, vemos una lección de comunidad. Pero, ¿podrá sobrevivir esta extraordinaria cultura ante la disminución del número de perros? Siga con nosotros para conocer las amenazas que se ciernen sobre estos lobos pintados y los innovadores esfuerzos por salvarlos en este documental sobre la vida salvaje. A lo largo y ancho de la vasta sabana africana, los perros salvajes africanos se enfrentan a una amenaza creciente de la que ninguna unidad, por grande que sea, puede escapar el cambio climático. En este documental sobre la vida salvaje, mostramos cómo el aumento de las temperaturas está cambiando la vida de estos animales salvajes y llevándolos al borde de la extinción. A medida que la tierra se calienta, el calor abrasador de la sabana obliga a los perros salvajes africanos a descansar más y cazar menos. Un estudio de la Universidad de Harvard publicado en 2024 en Nature Climate Change demuestra que el aumento de las temperaturas está desplazando la caza a la noche, lo que aumenta el riesgo de conflictos con los humanos y el ganado. Cuando hace demasiado calor para cazar presas durante el día, estos animales salvajes recurren al carroñeo o a objetivos más arriesgados, como el ganado, lo que provoca tensiones con los ganaderos locales. Las sequías agravadas por el cambio climático están reduciendo las poblaciones de antílopes. Su principal presa, y obligando a los perros a vagar más. Agotando su energía.
El estudio advierte de que un aumento de la temperatura de 3 grados centígrados podría llevar a los perros salvajes africanos a la extinción en 2070 y amenazar el delicado equilibrio de la sabana. Pero la esperanza no está perdida. En este documental sobre la vida salvaje, mostramos tecnologías innovadoras que están ayudando a salvar al lobo pintado. Los científicos utilizan ahora la inteligencia artificial para rastrear a estos escurridizos depredadores sin collares invasivos. Mediante el análisis de los patrones únicos de su pelaje, cada uno tan único como una huella dactilar humana, la IA identifica perros individuales utilizando cámaras trampa. Un proyecto de 2024 de Painted Dog Conservation y la Universidad de Cornell va un paso más allá al utilizar drones para vigilar los corredores migratorios en grandes reservas como la de Kavango Zambezi. Estos drones cartografían zonas amenazadas por la expansión agrícola y ponen de relieve hábitats críticos que deben protegerse. Piense en estos drones como el equivalente de los sistemas estadounidenses de vigilancia del tráfico que guían la conservación con precisión. Esta tecnología no solo rastrea a los perros salvajes africanos, sino que también predice dónde pueden estallar conflictos entre humanos y animales salvajes, para que los guardas puedan intervenir a tiempo. Para los estadounidenses, esto refleja el espíritu innovador que impulsa centros tecnológicos como Silicon Valley y que se está aplicando al rescate de la fauna salvaje. Pero la tecnología por sí sola no basta. A medida que se intensifica el cambio climático, la protección de los corredores migratorios y la reducción de la huella de carbono son fundamentales para garantizar la supervivencia de estos guerreros de la manada. Vea los esfuerzos comunitarios que están dando una oportunidad a los perros salvajes africanos en este documental sobre la vida salvaje. Para rastrear a los perros salvajes africanos y cartografiar sus movimientos en vastas reservas como la de Kavango Zambezi. Una década de datos muestra un éxito notable. Su población ha crecido de 4.000 a 6.000 ejemplares gracias a los hábitats protegidos. En el Parque Nacional de Hwange, en Zimbabue, los investigadores vigilan la dinámica de las manadas para garantizar la diversidad genética y evitar la endogamia que podría debilitar a estos animales salvajes.
Estos esfuerzos, apoyados por organizaciones como la African Wildlife Foundation, están creando refugios seguros donde los lobos pueden moverse y reproducirse para preservar su compleja cultura de manada para las generaciones futuras. Pero la ciencia por sí sola no basta, la clave está en las comunidades. En Zimbabue, los programas educativos de las escuelas cercanas a Hwange están enseñando a los niños el papel ecológico de los perros salvajes africanos y convirtiendo el miedo en orgullo. Estos jóvenes embajadores cuentan historias sobre la singularidad del lobo pintado y reducen así la hostilidad de la población. En Kenia, una solución innovadora ha cambiado el conflicto entre humanos y fauna salvaje, adiestrando perros domésticos para que vigilen el ganado. Las comunidades han reducido los conflictos con los perros salvajes en un 70%. Lo que ha permitido a la especie recuperar territorios perdidos durante décadas. Este modelo, del que son pioneros los conservacionistas, fomenta la coexistencia y demuestra que los seres humanos y la fauna salvaje pueden prosperar juntos. Para los estadounidenses, esta historia está en consonancia con el espíritu del cambio comunitario, como los movimientos de base para proteger los parques nacionales. Pero la lucha no ha terminado. Cada acción cuenta. Tú puedes marcar la diferencia. Apoya a la African Wildlife Foundation o participa en el Día del Perro Salvaje Africano, el 26 de agosto, para concienciar sobre estos animales. Comparte este documental sobre animales salvajes para difundir su historia. Mientras vemos cómo estos guerreros de manada nos enseñan lealtad y resistencia. Trabajemos para que sus aullidos resuenen en la sabana durante generaciones. Los perros salvajes africanos son algo más que cazadores. Son los arquitectos de la sabana. Al controlar las poblaciones de antílopes y ñus, evitan el sobrepastoreo y preservan así unos pastizales que sirven de sustento a innumerables especies. Estudios recientes muestran su sutil efecto al reducir el número de herbívoros. Los lobos pintados favorecen la diversidad vegetal y, por tanto, sustentan a insectos y aves que dependen de ecosistemas sanos. Una pérdida de lobos podría alterar este equilibrio y desencadenar una cascada de declives en la sabana. Su papel se extiende más allá de África, estabilizando las redes alimentarias que influyen en la biodiversidad mundial.
Además de la ecología, los perros salvajes africanos son un motor económico y cultural. En lugares como las Mana Pools, atraen a los ecoturistas y aportan millones a las comunidades locales cada año. En el folclore africano, su unidad inspira historias de lealtad, tejidas en arte e historias que celebran la fuerza colectiva. Estos valores resuenan en todo el mundo y nos recuerdan el poder de trabajar juntos. Además de la ecología, los perros salvajes africanos son un motor económico y cultural. En lugares como las Mana Pools, atraen a los ecoturistas y aportan millones a las comunidades locales cada año. En el folclore africano, su unidad inspira historias de lealtad, tejidas en arte e historias que celebran la fuerza colectiva. Estos valores resuenan en todo el mundo y nos recuerdan el poder de trabajar juntos. La leona, reina de la sabana, vive para cazar, amar y mantener viva la naturaleza salvaje. Desde las feroces persecuciones del amanecer hasta los tiernos momentos del atardecer con sus cachorros, encarna la fuerza de la naturaleza. Entre los animales salvajes, su vida teje un tapiz de supervivencia y cuidado. Recordándonos que todas las especies merecen protección bajo el infinito cielo africano. Únase a nosotros para descubrir más historias de la naturaleza salvaje. Desde las llanuras de África hasta las escarpadas cumbres de América. Suscríbete a nuestro canal y comparte con nosotros qué criatura te gustaría conocer. Tu apoyo alimenta estas historias, manteniendo fuerte el latido de la naturaleza. Sigamos juntos el camino de la leona y celebremos las maravillas de la naturaleza a cada paso. ¿Cuál es tu sueño salvaje? Cuéntanoslo. Con tu apoyo, nuestro canal se convierte en un faro para la naturaleza. Juntos nos aseguraremos de que su rugido siga resonando.